Bueno, ahí a los que se vayan conectando, bienvenidos, bienvenidas a los que lo vean grabado después. Eh, para hoy yo había traído un sutra del budismo. A mí me interesa que vayamos como profundizando en los textos budistas para ver qué dijo Buda. Y cómo podemos ir armando este rompecabezas de la enseñanza budista, que es acerca del octuple sendero, como profundizar un poco más, porque como recapitulando un poco, él, bueno, toda la historia de Buda, ¿no? Que nace un príncipe y lo mantienen aislado de la sociedad, y cuando se encuentra con la sociedad, cuando se hace mayor de edad, se encuentra con la vejez, la enfermedad, la muerte. Entonces le impacta mucho. Él tiene como un despertar, un llamado a tratar de aliviar el sufrimiento de las personas, al cual no había tenido contacto con eso, y sale en una búsqueda de sabiduría, por así decirlo, sale en búsqueda de conocimiento. Em, Hace su sendero de búsqueda de trabajo espiritual, por así decirlo. Se transforma como en una seta, en un renunciante también, porque en India estaba el sistema de castas, donde rápidamente estaba la sociedad ordenada por nacimiento, según como uno nacía, era la casta en la que le tocaba vivir. Estaban los brahmanes, que eran los que se encargaban de la parte más intelectual o religiosa, los guerreros, satrillas, o sea, guerreros y gobernantes. Probablemente Siddhartha Gautama haya nacido en la casta de guerreros y gobernantes, y de alguna manera él rechaza esta herencia. Si bien se dice que era un príncipe que tenía todo dado, él no quiere ser ni guerrero ni gobernante. Entonces, por eso, como estaban, cuando la persona no quería, no encajaba, esto es una interpretación personal, ¿no? Pero no encajaba en una casta, decía, bueno, yo no me veo acá, o no la quería aceptar porque era lo que le había tocado por nacimiento, renunciaba. Entonces los renunciantes eran personas que vivían a veces en las montañas, en los bosques, aislados, a veces en pequeños grupos, haciendo su búsqueda personal, ¿no? Como en historias miles que hay en India, de maestros que viven fuera de las ciudades, fuera de los núcleos urbanos, fuera de todas estas castas. Y las otras castas es comerciantes y artesanos, vaishyas, y los shudras, campesinos y trabajadores. Entonces, si no te gustaba ninguna de las castas, si no te encontrabas en ninguna de esas castas que te eran dadas de nacimiento, podías ser un renunciante, que es el camino que elige el Buda. Y después de su camino de búsqueda espiritual, se dice que después de 7 años de búsqueda, él alcanza la iluminación y bueno, vuelve y da a su grupo de compañeros de práctica con los cuales estaba, no estaba solo, tenía como un grupo, su primer discurso, que eso fue lo que charlamos en el encuentro anterior. Y lo que establece esto es las cuatro nobles verdades, ¿no? Que la vida es sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo, la cura del sufrimiento es eliminar el deseo, y el camino es el octuple sendero. Entonces la idea es profundizar, bueno, ¿cuál es el octuple sendero? Que si bien se enumeran, la idea es entrar un poco más en detalle en cada uno de estos elementos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que quería traer. Es un sutra relativamente corto y después lo podemos debatir. Es el discurso con el análisis del sendero, que es un resumen entonces del noble octuple sendero. Dice así: he oído que en cierto momento el bendito estaba viviendo en Savatthi, en el bosquecillo de Jeta, en el monasterio de Anathapindika. Allí se dirigió a los monjes diciendo: monjes, sí señor, le respondieron los monjes. El bendito dijo: enseñaré y analizaré para vosotros el noble octuple sendero. Escuchad y prestad mucha atención, voy a hablar. Como digáis, señor, le respondieron los monjes. El bendito dijo: ¿y cuál es, monjes, el noble octuple sendero? Recto entendimiento, recta intención, recta forma de hablar, recta acción, recto modo de vida, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración. ¿Y qué, monjes, es el recto entendimiento? Conocimiento en referencia al sufrimiento, conocimiento en referencia al origen del sufrimiento, conocimiento en referencia al cese del sufrimiento, conocimiento en referencia al camino que lleva al fin del sufrimiento. Esto, monje, se llama recto entendimiento.
¿Y qué es la recta intención? Estar decidido a renunciar, a liberarse de la mala voluntad, a no hacer daño. Esto, monjes, se llama recta intención. ¿Y qué es la recta forma de hablar? Abstenerse de mentir, abstenerse de hablar de forma divisiva, abstenerse de hablar de forma insultante, abstenerse de la charla banal. Esto, monjes, se llama recta forma de hablar. ¿Y qué, monjes, es la recta acción? Abstenerse de quitar vidas, abstenerse de robar, abstenerse de la lujuria. Esto, monjes, se llama recta acción. ¿Y qué, monjes, es el recto modo de vida? Se da el caso donde un discípulo de los nobles, habiendo abandonado un modo de vida deshonesto, mantiene su vida yendo con modo recto de vida. Esto, monjes, se llama recto modo de vida. ¿Y qué, monjes, es el recto esfuerzo? Se da el caso donde un monje genera deseo, se esfuerza, activa la persistencia, mantiene y afana su propósito por el bien de la no aparición de las cualidades malas y poco hábiles que no han aparecido todavía. Él genera deseo, se esfuerza, activa la persistencia, mantiene y afana su propósito por el bien de la no aparición de las cualidades malas y poco hábiles que han aparecido. Él genera deseo, se esfuerza, activa la persistencia, mantiene y afana su propósito por el bien de la aparición de las cualidades hábiles que no han aparecido todavía. Él genera deseo, se esfuerza, activa la persistencia, mantiene y afana su propósito por el mantenimiento, no confusión, incremento, plenitud, desarrollo y culminación de las cualidades hábiles que han aparecido. Esto, monjes, se llama recto esfuerzo. ¿Y qué, monjes, es la recta atención? Se da el caso donde un monje permanece centrado en el cuerpo, en y de sí mismo, fervoroso, consciente y atento, apartando la codicia y la aflicción en referencia al mundo. Permanece centrado en las sensaciones en y de sí mismas, fervoroso, consciente y atento, apartando la codicia y la aflicción en referencia al mundo. Permanece centrado en la mente en y de sí misma, fervoroso, consciente y atento, apartando la codicia y la aflicción en referencia al mundo. Permanece centrado en las cualidades mentales en y de sí mismas, fervoroso, consciente y atento, apartando la codicia y la aflicción en referencia al mundo. Esto, monjes, se llama recta atención. ¿Y qué, monjes, es la recta concentración? Se da el caso donde un monje retraído de la sensualidad, retraído de las cualidades mentales poco hábiles, entra y permanece en el primer jhana, éxtasis y placer nacidos de la renuncia, acompañados de pensamiento dirigido y evaluación. Con el apaciguamiento de los pensamientos dirigidos y las evaluaciones, entra y permanece en el segundo jhana, éxtasis y placer nacidos de la concentración, unificación de la conciencia libre del pensamiento dirigido y la evaluación, seguridad interna. Con el desvanecimiento del éxtasis, permanece ecuánime, está atento y alerta, y siente placer con el cuerpo. Entra y permanece en el tercer jhana, del que los nobles declaran, ecuánime y atento, tiene una morada placentera. Con el abandono del placer y el dolor, como con la anterior desaparición de la euforia y la aflicción, entra y permanece en el cuarto jhana, la pureza de la ecuanimidad y la atención, ni placer ni dolor. Esto, monjes, se llama recta concentración. Esto es lo que el bendito dijo. Agradecidos los monjes, se deleitaron en sus palabras. Bien, y este sería entonces el discurso acerca del octuple sendero. Aparecen algunos conceptos como para definir. La palabra jhana es un componente del entrenamiento mental, comúnmente traducido como meditación, cuyo objetivo es retirar de la mente las respuestas automáticas y las impresiones sensoriales, quemar las impurezas y conduce a un estado de perfecta ecuanimidad y conciencia. O sea, buscar a través de la recta concentración este estado de ecuanimidad.
A mí me parece interesante, bueno, más allá de la estructura que tiene, cómo va repitiendo, llegamos a esta idea de, no es solamente en el budismo, es, bueno, la meditación, el mindfulness y estar en paz mental, sino que establece como requisito también, por ejemplo, el recto modo de vida, la recta intención, la recta forma de hablar, o sea, tiene toda una serie de indicaciones para regular la conducta, por así decirlo, de la persona, y luego entra en la atención y en la concentración, que eso ya lo podemos asociar directamente con las prácticas, como la práctica de la meditación, que es una de las principales que él proponía, pero eso no va aislado del modo de vida de la persona. También habla de la palabra esfuerzo, o sea, dedicación, hay un deseo, una intención, una disciplina que tiene que estar presente. Y bueno, siempre a mí me gusta recordar esto, que él le hablaba, al principio en su primer discurso le habla a sus compañeros de prácticas ascéticas y después él en general ya estaba viviendo ya en esta etapa, esto es un discurso más tardío, en un monasterio, pero él en general le hablaba a monjes, entonces siempre que queramos traer de alguna manera esta enseñanza y tratar de aplicarla a nuestra vida cotidiana, eh, hay que hacer como una adaptación para los que no somos monjes, los que llevamos una vida laica, como se dice, pero podemos igualmente tratar de extraer de acá estas ideas, estos estados de meditación. Por ejemplo, en la meditación muchas veces aparece este estado de placer, de éxtasis, de satisfacción, al cual a veces uno se apega también, pero interesante cómo se va dando como esta progresión, ¿no? Primero, hay una etapa de pensamiento dirigido y evaluación, o sea, todavía la mente está activa en la primera etapa. Luego, con el apaciguamiento de ese pensamiento, aparece también el éxtasis y placer de la concentración, unificación de la conciencia libre, del pensamiento dirigido y de la evaluación, o sea, una etapa de unificación de la conciencia, de sensación de unidad con seguridad interna. Después, dice, eh, permanece ecuánime, atento y alerta, siente placer en el cuerpo, ¿no? Entra en un estado de morada placentera que aparece a veces en los estados de meditación. Y por último, con el abandono del placer y el dolor, entra uno en la ecuanimidad. Como que ese es el objetivo final, es entrar en ese estado de ecuanimidad, que yo también lo asocio con lo que habíamos estado conversando del cese de las fluctuaciones mentales cuando hablábamos de los Yoga Sutras de Patanjali. Eh, Ese es como el objetivo. Ahí en esa ecuanimidad está la liberación, está el fin del sufrimiento. Justamente eso te iba a comentar, la relación directa que hay con los yamas y niyamas de Patanjali, que en realidad Patanjali hace una descarga escrita de todo este conocimiento, de cuáles son nuestros accionares positivos para poder alinear nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y predisponernos realmente a la meditación, porque si no, no hay forma. Por ahí en la práctica la gente viene con mucha intención de lograr meditar como si fuera a pagar un paquete. Entonces, quiero meditar. Y para lograr ese estado hay pasos anteriores, que son todos estos que hemos leído y estamos haciendo referentes. Cómo limpiar y unificar nuestro cuerpo físico, mental, para poder llegar a un estado superior de meditación. Bueno, o sea, a mí me parece que siempre está bueno recalcar esto, que es también lo que uno hace de su vida. O sea, si uno piensa que entra a meditar y se olvida del resto de su existencia, en realidad no funciona así. De No, hecho, muchos dicen que para poder tener una práctica espiritual hay que hacer una cierta renuncia, obviamente, hay que por lo menos abandonar todas las actividades durante un tiempo, pero también si uno no tiene un recto modo de vida, una recta acción, una recta forma de hablar, en general todo eso se transforma como en una influencia que nos juega como en contra, por así decirlo,
de nuestra capacidad de encontrar esa ecuanimidad. Es una carga negativa que uno va sumando y no encontramos ese equilibrio que te da la meditación, porque si yo he estado, por ejemplo, por darte un ejemplo físico muy básico, toda la semana actuando mal, hablando mal, eh, peleando con la gente alrededor mío, y esa carga vibratoria va a quedar en mi ser, y al querer entrar en un estado de meditación, obviamente que eso me va a jugar en contra, desde todos los puntos de vista. Entonces, si yo trabajo primero en esta forma de alinear mis acciones, mis palabras, mi vínculo, y ser más ecuánime en la vida diaria, en los actos pequeños, ahí es donde realmente logro estos estados de meditación que también se pueden llamar cotidianos, más allá de estar sentadito y con todas las condiciones físicas propias. Yo creo que hay unos estados muy puntuales en la vida cotidiana de conciencia elevada de lo que estoy haciendo, estoy comiendo. En este momento estoy comiendo, estoy con mis alimentos, este alimento se va a transformar en mí. Ese estado de conciencia, de vinculación física, también son pequeños estados de meditación que considero en la vida diaria. Sí, 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 poder traer esta conciencia a cada momento es alejarse a veces del diálogo interno y la mente evaluadora, como decía. Se puede traer, de hecho hay muchas prácticas que se consideran meditativas, o por ejemplo, bueno, en el caso del Tai Chi se le llama meditación en movimiento, el Qigong también, el yoga también son, decía una amiga también maestra de yoga que, es, que toda la preparación física es la condición para que eso suceda, Sí, sí. pero no se va directamente a la práctica, por lo menos en ese sistema. A mí me interesaría, ahí ya que estamos hablando del yoga, habíamos hablado en el encuentro anterior de el, el primer verso de Patanjali que dice que el yoga es el cese de las fluctuaciones mentales, ¿no? También para mí hay una relación con esa búsqueda de esa ecuanimidad. Sí, Em, y luego él continúa y dice, entonces el testigo o el observador, también se traduce como el observador, asume su propia naturaleza. Bien, es como la forma, a veces se dice de conocerse a uno mismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ser el observador? ¿Qué es asumir o establecerse o reposar en la propia naturaleza? Eso es interesante también porque hay un estado de conciencia en el cual uno deja de identificarse con esos fenómenos externos, impermanentes también, y se encuentra en ese silencio, se encuentra con algo que, que, que es permanente, y algo con, que está, y sí, con el cuerpo físico. Uno deja, se separa, digamos, de ser solamente el cuerpo físico. Yo creo que ahí es donde estamos realmente en meditación, donde separo, este es mi entorno, este es mi cuerpo y este soy yo. En ese estado del ser, de poder observar como cosas separadas, desde ahí doy el primer paso a la meditación, desde mi práctica, hablando humildemente desde mi práctica personal. bien. Bueno, no sé si tenés algo más que quieras compartir o comentar. En respecto al discurso que estabas leyendo, Sí, el recto entendimiento, ¿sí? Que sí, hablábamos, bueno, hay mucho para hablar de ahí. Hoy por hoy, yo creo que nosotros tenemos al alcance un montón de conocimiento para poder entender, ¿sí? Pero a veces no sabemos cómo alinear ese conocimiento en la acción. Yo creo que volcarnos solamente en el conocimiento y no llevar, digamos, todo esto que vamos adquiriendo a la acción, eh, traba el proceso de desarrollo de la persona. Entonces, estoy entendiendo que
¿sí? Necesito conocimiento para, el cuerpo no venía con un manual de usuario, ni tampoco venía un manual de usuario del entorno. Entonces busco conocimiento para entenderme y entender el entorno. Pero si me quedo ahí, yo pienso que corto con todos los demás detalles que estábamos leyendo. Si no paso a la acción de poder compartirlo, y ahí hablamos también de la parte de servicios y lo demás, creo que cortamos con todo el sistema del óctuple sendero, ¿verdad? Sí, Para mí son muy parecidos los llamas y ni llamas de Patanjali. Yo creo que tenemos que tomar mucha conciencia en este punto, que el conocimiento que adquiero necesita una acción, sí, si no, no avanza, no tiene frutos. sí. Bueno, de hecho, como está ordenado, primero es el entendimiento, que es el entendimiento acerca del sufrimiento. Después viene la intención, que también está basada en ese entendimiento, y eso se va a manifestar en el habla y en la acción. Luego de el habla y la acción está el recto modo de vida. O sea, para mí, habla, acción y modo de vida son resultado de ese recto entendimiento y esa recta intención. Y por último, el esfuerzo, la atención y la concentración es como lo que nos lleva a esa práctica más como Más elevado. de evolución o de alcanzar ese estado de liberación. O sea, el objetivo último siempre, para mí hay que recordar, en el budismo es la liberación del sufrimiento. Cuando le hablaba a sus monjes, no eran monjes, a sus ascetas renunciantes compañeros, él les habla de no ir ni a la extrema mortificación, porque eran las prácticas ascéticas del cuerpo, ayunos, etcétera, ni a los placeres sensuales. O sea, era encontrar el punto medio. Para encontrar ese camino medio es parte de la ecuanimidad, de no ir a los extremos eh, para liberarse del sufrimiento. Después, bueno, aparece todo lo demás, aparecen la comunidad, los monjes y los monasterios y todo lo demás, pero en su momento él era un renunciante que busca su liberación del sufrimiento, encuentra ese camino y lo empieza a enseñar. Y para él el camino es este, como nóctuple sendero, perdón, el noble óctuple sendero tiene que ver con eso, es el modo de vida también está incluido ahí. El entendimiento, la intención, el habla, la acción, el modo de vida están presentes. Sin eso, como base, yo creo que no puede haber esfuerzo, atención y concentración suficiente. O sea, necesitamos establecer unas bases mínimas para poder establecer esa práctica. Bueno, no sé si tenés algún otro comentario por ahí o algo que quieras compartir. No, si querés podemos continuar. Si, eh, con- Podemos continuar, ¿con qué podríamos continuar? Tengo algún otro sutra budista, o si no, también está el Dhammapada, que es como una condensación también. bueno, Eh, para complementar. sí, es un poco más, es un poco, o sea, tiene otra estructura el Dhammapada, es como un destilado de los sutras budistas, pero si no, continuando un poco con esta idea de la concentración, me gustaría que avancemos quizá en ese sentido, en el camino de la mente, ¿no? Los 4 establecimientos de la atención consciente, si te parece bien. Bueno, Eh, sí, interesante. es, es un poco más largo, podemos tratar de, aunque sea, ver el primero, bien, hablando de la atención. Entonces, este es el discurso sobre los establecimientos de la atención consciente. Dice una breve introducción. Este sutra ofrece prácticas, instrucciones para desarrollar la atención consciente en la meditación. Más específicamente, se describen con detalle los 4 establecimientos de la misma: el cuerpo, las sensaciones, la mente
y los objetos mentales. Este sutra es muy parecido a otro en el cual se agrega una sección al final sobre las nobles verdades. Entonces, dice así: esto es lo que he escuchado. En una ocasión, el bienaventurado estaba morando entre los Kurus, donde había uno de sus pueblos de nombre Kamasadama. Estando allí, el bienaventurado se dirigió a los monjes con estas palabras: monjes, venerable señor, contestaron los monjes, y el bienaventurado continuó: monjes, este es el camino directo para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la desaparición del dolor y de la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para la realización del nirvana, es decir, los 4 establecimientos de la atención consciente. ¿Cuáles son esos 4? He aquí, monjes. El monje mora contemplando el cuerpo como cuerpo, ardiente, plenamente atento y consciente. Habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo, él mora contemplando las sensaciones como sensaciones, ardiente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. Él mora contemplando la mente como mente, ardiente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. Él mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales, ardiente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. Entonces, dentro de esta repetición que hace, tenemos las sensaciones, la mente y los objetos mentales, y el cuerpo, bien, como objetos de concentración. Entonces, respecto de la contemplación del cuerpo, dice: y como monjes, el monje mora contemplando el cuerpo como cuerpo. He aquí, monjes, dice, el monje va al bosque, al pie de un árbol o una choza vacía y se sienta. Habiendo cruzado las piernas, pone su cuerpo erguido y establece su atención consciente enfrente. Siempre conscientemente atento, inhala y conscientemente atento exhala. Cuando hace una inhalación larga, entiende, mi inhalación es larga. O cuando hace una exhalación larga, entiende, mi exhalación es larga. Cuando hace una inhalación corta, entiende, mi inhalación es corta. O cuando hace una exhalación corta, entiende, mi exhalación es corta. Y se entrena así. Voy a inhalar experimentando el cuerpo entero. Y se entrena así. Voy a exhalar experimentando el cuerpo entero. Y se entrena así. Voy a inhalar calmando las formaciones corporales. Y se entrena así. Voy a exhalar calmando las formaciones corporales. Al igual que un hábil tornero o su aprendiz, al hacer un gran giro entiende, estoy haciendo un giro grande, o al hacer un giro pequeño entiende, estoy haciendo un giro pequeño. De la misma manera, monjes, el monje cuando hace una inhalación larga entiende, mi inhalación es larga, y se entrena así, voy a exhalar calmando las formaciones corporales. De esta manera, mora contemplando el cuerpo como cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo como cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo como cuerpo de ambas formas, interna y externamente. Mora contemplando la naturaleza del surgimiento en el cuerpo, o mora contemplando la naturaleza del cese en el cuerpo, o mora contemplando ambas cosas, la naturaleza del surgimiento y la naturaleza del cese en el cuerpo, o estando consciente de que he aquí el cuerpo simplemente se establece en él en la medida necesaria para un conocimiento descubierto y la atención consciente, y mora con independencia, no apegado a nada en el mundo. Es así, monjes, como el monje mora contemplando el cuerpo como cuerpo. Entonces, es esta primera parte de la atención consciente, de la contemplación del cuerpo. Cuando hablamos de surgimiento y cese, estamos hablando también de las sensaciones del cuerpo. Entonces, continúa, dice: además, monjes, cuando el monje camina, entiende, estoy caminando. Cuando está de pie, entiende, estoy de pie. Cuando está sentado, entiende, estoy sentado. Y cuando se recuesta, entiende, estoy recostado. O entiende cualquier otra postura que asume su cuerpo.
De esta manera mora contemplando el cuerpo como cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo como cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo como cuerpo de ambas formas, interna y externamente, y mora con independencia, no apegado a nada en el mundo. Es así también monjes, como el monje mora contemplando el cuerpo como cuerpo. Además, monjes, el monje es uno que actúa con discernimiento cuando camina hacia adelante y cuando retorna, que actúa con discernimiento cuando mira hacia adelante y cuando mira hacia otro lado, que actúa con discernimiento cuando recoge y cuando extiende sus miembros, que actúa con discernimiento cuando viste su hábito y cuando lleva su hábito exterior y el cuenco, que actúa con discernimiento cuando come, bebe, mastica y saborea, que actúa con discernimiento cuando camina, está de pie, cuando se sienta o se acuesta a dormir, cuando se despierta, cuando habla o cuando permanece en silencio. De esta manera, mora contemplando el cuerpo como cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo como cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo como cuerpo de ambas formas, interna y externamente, y mora con independencia, no apegado a nada en el mundo. Es así también monjes como el monje mora contemplando el cuerpo como cuerpo. Continúa y dice, además monjes, el monje revisa este mismo cuerpo desde la planta de los pies hacia arriba y desde la punta de la coronilla hacia abajo, envuelto en piel y lleno de diferentes clases de impurezas. De esta manera, he aquí que en este cuerpo hay cabellos, vellos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula ósea, riñones, corazón, hígado, membranas, vaso, pulmones, intestinos, mesenterio, comida no digerida, excremento, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, linfa, saliva, moco y orina. Al igual que un saco de provisiones con la abertura en ambos extremos, lleno de diversas clases de grano, tales como el arroz de la colina, arroz rojo, frijoles, guisante, mijo y arroz blanco, estuviera siendo examinado por un hombre con buena vista de esta manera, este es el arroz de la colina, arroz rojo, frijoles, guisante, mijo y arroz blanco. De la misma manera, monjes, el monje revisa este mismo cuerpo, lleno de diferentes clases de impurezas de esta manera. He aquí que en este cuerpo hay cabellos, vellos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula, riñones, corazón, hígado, membrana. Bueno, continúa enumerando y dice, de esta manera mora contemplando el cuerpo como cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo como cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo como cuerpo de ambas formas, interna y externamente, y mora con independencia, no apegado a nada del mundo. Es así también monjes, como el monje mora contemplando el cuerpo como cuerpo. Bueno, entonces hace una análisis, una observación interna, cuando hablamos de observación interna de todas las partes del cuerpo también habla de la observación de las posturas, de la observación de las acciones, si está caminando, si está de pie, si está hablando, si está comiendo, la observación de la respiración también. Entonces son distintas formas de dejar la atención consciente en el cuerpo. Bien. Y continúa y habla acerca de los elementos, dice. Además, monjes, el monje revisa este mismo cuerpo en cualquier lugar o posición en que se encuentre como consistente en los elementos de esta manera. Y aquí, en este cuerpo están el elemento de la tierra, el elemento del agua, el elemento del fuego y el elemento del aire. Al igual que un hábil carnicero o su aprendiz, que mata una vaca y dividiéndola en partes, se sienta con ellas en el cruce de los caminos. De la misma manera, el monje revisa este mismo cuerpo, en cualquier lugar o posición en que se encuentre, como consciente de los elementos de esta manera. Y aquí, en este cuerpo, están el elemento de la tierra, el elemento del agua, el elemento del fuego y el elemento del aire. De esta manera, mora contemplando el cuerpo como cuerpo internamente o externamente. Bueno, repite la forma en la cual dice mora con independencia, no apegado a nada en el mundo. Luego, sobre las formas de contemplación del cuerpo en el cementerio, bueno, este es otro tipo de práctica también que tiene que ver con la impermanencia. Son descripciones un poco fuertes las que hace, pero dice, además monjes, el monje compara este mismo cuerpo con el cuerpo arrojado al suelo del cementerio.
muerto desde hace un día o 2 días o 3 días, hinchado, lívido y putrefacto. Este cuerpo mío no tiene la misma naturaleza, dice. Alguna vez será igual a aquel cuerpo y no está exento de este destino. Entonces, es contemplar la impermanencia del cuerpo también. Y bueno, estas son otras de las atenciones. Continúa el discurso hablando sobre las partes del cuerpo que después van a estar dispersas por el terreno, los huesos, etcétera, como una forma de meditar o contemplar la impermanencia. Bien, pero estas serían entonces las distintos tipos de atención en el cuerpo. Como resumen de esta primera parte, dice: de esta manera mora contemplando el cuerpo como cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo como cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo como cuerpo de ambas formas, interna y externamente. Mora contemplando la naturaleza del surgimiento en el cuerpo, mora contemplando la naturaleza del cese en el cuerpo, o mora contemplando ambas cosas, la naturaleza del surgimiento y la naturaleza del cese en el cuerpo, o siendo consciente de que he aquí el cuerpo simplemente se establece en él en la medida necesaria para un conocimiento descubierto y la atención consciente, y mora con independencia, no apegado a nada en el mundo. Es así también, monjes, como el monje mora contemplando el cuerpo como cuerpo. Bueno, esta es la primera parte sobre los establecimientos de la atención, o sea, es decir, en el cuerpo, serían las distintas formas de establecer la atención en el cuerpo, en la respiración, en las partes del cuerpo, en las posturas, en las acciones que realice, en la impermanencia del cuerpo y de cada una de sus partes y el destino final que éste va a tener. Esos son algunos de los establecimientos de la atención en el cuerpo. Algunas partes las omití porque son descripciones bastante crudas. Quería hacer una relación directa Sí, con la relajación en yoga. En yoga trabajamos esta atención consciente sobre cada parte del cuerpo para entrar en estado de relajación y a sí, partir de ahí buscar nuestra meditación. Ir escaneando el cuerpo internamente y ser el observador, como hablamos un poquito antes, ser consciente de que estamos separados del cuerpo físico y que el cuerpo físico tiene un proceso, un desarrollo y un final, que nos cuesta por ahí aceptar. La palabra muerte es socialmente muy fuerte, entonces cuesta muchísimo considerarla. sí. Bueno, interesante que es una de las contemplaciones, contemplar la impermanencia, contemplar la muerte, la desintegración del cuerpo, porque si bien al principio nos genera quizá incomodidad, ansiedad, desesperación, parte del camino es entender que ese destino es, es inevitable. Y también a mí me llamaba la atención lo que decía Mora, como desapegado de las aflicciones del mundo, conversando respecto de lo que habíamos hablado en la previa, que a veces el mundo está lleno de aflicciones que escapan a nuestro control y también tenemos que desapegarnos de eso para poder entrar en un estado de concentración y de atención. Si seguimos apegados a la aflicción del mundo, no vamos a alcanzar esa liberación que estamos buscando. Estamos nosotros como en esa misma rueda girando. Em, Es verdad, sí, sí. entonces, como requisito también lo establece esto. Bueno, desapegarse de la aflicción del mundo a veces es más allá de lo que esté sucediendo afuera. Si queremos entrar en ese estado, hay que soltar, desapegarse de eso. Lo cual no significa que después en la acción uno no haga nada para ayudar. O sea, no es solamente me desapego de la aflicción del mundo y no hago nada y que sálvese quien pueda. Está esta idea de muchas veces del bodhisattva, de aquel que alcanza la liberación del sufrimiento, pero después actúa para ayudar a otros a alcanzar la liberación. Es parte del budismo también, pero primero tiene que estar uno liberado del sufrimiento si quiere realmente poder ayudar a otros. Es como, primero hay que saber nadar
es verdad. para poder rescatar a otro de ahí del agua. Efectivamente. Bueno, esto es lo que yo tenía para compartir hoy. Así que después podemos seguir hablando de la contemplación de las sensaciones, que son otras contemplaciones otras formas de manejar la atención, Lo dejamos para el próximo. pero para la próxima, sí, sí. Claro. Y vamos viendo cómo nos va esta semana con la Bueno, atención en el cuerpo. exactamente, con todo lo que hemos hablado hoy día. Bueno, gracias por estar presente y nos vemos. Espero que sea de utilidad. Obviamente. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.